Lucas 16, del 19 al verso 31. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un hombre llamado Lázaro yacía a la puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Vamos a orar una vez más pidiendo la ayuda al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, queremos pedirte tu ayuda porque entendemos la dureza de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, mediante tu Espíritu Santo, a entender esta porción de tu palabra, Señor, que como se leía también en la Santa Cena y en esta semana, Señor, ayúdanos y enséñanos a dedicar nuestro corazón, a poner nuestro corazón, a preparar nuestro corazón para estudiar tu palabra. Pero no solo ahí, Señor, sino también queremos pedirte tu ayuda para que nos ayudes a vivir tu palabra, a practicar tu palabra en nuestras vidas y también nos ayudes a enseñar tu palabra, Señor. Señor, dice tu palabra en el libro de Esdras que tu mano bondadosa estaba sobre la vida de Esdras porque él había hecho estas 3 cosas. Había preparado su corazón para buscar, para inquirir, para estudiar tu palabra, la había puesto en práctica en su vida y la había enseñado a otros. Y por eso tu mano bondadosa estaba sobre sus vidas, sobre su vida. Y nosotros deseamos ese mismo bien, esa misma bendición, Señor. Ayúdanos porque reconocemos, Señor, que es más fácil hablar de tu palabra que estudiarla, que vivirla, Señor. Ayúdanos. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir creciendo y que este alimento, Señor, sume y que nos nutra para que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, está ahí en sus bosquejos el rico y Lázaro, como está en los subtítulos de la mayoría de nuestras Biblias. Y vamos a estar estudiando esta parábola, algunos dicen historia, y esto debido al nombre propio que se usa de el mendigo Lázaro, pero ya sea una palabra, una parábola, perdón, o una historia, no cambia acerca de la razón por la que el Señor Jesucristo contó esto. Y claramente, hermanos, de estos versículos que vamos a leer, la mayor cantidad están enfocadas en un tema que cada vez en los círculos conservadores reformados se habla menos y menos. Y estoy hablando acerca de la doctrina bíblica acerca del infierno. Eso ha pasado en estos últimos años a ser muy propio en las iglesias carismáticas pentecostales, pero no en medio de nosotros. Yo tenía un libro en la librería que por años estaba en los estantes, que se llamaba así, La doctrina bíblica sobre el infierno. No se vendía. Y algo que en esta enseñanza se menciona que en otras no hemos encontrado, o en toda la Biblia no hay, es acerca de los sentimientos de una persona que ya está ahí. Y no hay eso en toda la Biblia. Y solo aquí lo vemos esto. Entonces, ahí tienen en sus bosquejos, estamos frente a una descripción del terrible y rápido final de vidas sumidas en el egoísmo, la mundanalidad, la falta de amor, hecho evidente por el manejo malvado de personas y riquezas. Y todo esto a causa de la incredulidad hacia sus propias escrituras. Y digo hacia sus propias porque Jesucristo está contando esto y su audiencia más inmediata son los escribas y los fariseos. Aquellos que decían que para ellos había sido mandada las escrituras, pero Jesús está contando esta historia o esta parábola para mostrarles que ellos realmente no creían en sus escrituras. Y eso se hacía evidente por la forma de vida que llevaban, tanto en su relación con las personas como en el manejo del dinero que ellos tenían. Y como dicen las primeras líneas ahí, estamos frente a la descripción terrible y rápida. Terrible y rápida. Y eso lo vemos a lo largo de los salmos cuando leemos a David diciendo cómo de rápido los impíos han desaparecido y en un momento han caído. Y empezó lo que muchas veces en los velorios creo que a muchos de nosotros cuando vamos, más que todo de personas no creyentes, y vemos a un sacerdote pronunciando esas palabras diciendo que descanse en paz. Lo que menos tiene esa persona es paz. Y vamos a estudiar esto, hermanos, y conforme a la oración que estaba haciendo y lo que hemos estado escuchando del Señor es eso, ¿no? Es que nos ayude a poder entender, conocer esto para que nos mueva a vivir coherente con esto en nuestra propia vida, en la manera como nosotros nos relacionamos unos con otros, la manera en cómo manejamos nuestro dinero y también que nos mueva a poder compartir de esto a otros. A otros. La verdad principal que ustedes tienen en su bosquejo ahí es una verdad del autor Hendrickson que dice: ningún pecado, ya sea de omisión o de comisión, nunca permanece solo. La cuerda que se toca aquí vibra allá. Un hombre rico viviendo en deslumbrante esplendor y en tormento alzando sus ojos.
Una vida, lo que quiere decir este autor es que una vida aquí va a tener implicaciones allá. Y algo que me ayudó mucho, y leemos comentarios, leemos estudios para entender, porque ustedes saben que la Biblia no es un libro que esté escrito por partes separadas, sino viene con un contexto, y esta historia se encuentra en Lucas 16, pero ¿por qué razón el Señor Jesús dijo esta enseñanza? ¿Por qué razón el Señor Jesús enseñó esta parábola a los fariseos? Y es interesante ver los capítulos anteriores para ubicar en el contexto de esta parábola la razón por la que Cristo contó esta historia. Y hay una conexión. Por ejemplo, en el capítulo 15, que también hemos estudiado algunas parábolas ahí, Jesucristo está hablando acerca de la mala relación, la desconsideración, la indiferencia que hay entre las relaciones personales los unos con los otros. Empezando el capítulo 15, empieza en los versículos 1 y 2, mostrando a los fariseos que les molestaba que Jesucristo reciba a pecadores y que con ellos comía. Le molestaba. Entrando ya en la parábola principal del capítulo 15 del hijo pródigo, que es llamada así, vemos el hijo menor teniendo una desconsideración por su padre. Y después vemos al hijo mayor teniendo una desconsideración por su hermano menor. Entonces está hablando un poco en el capítulo 15 acerca de las malas relaciones, la desconsideración, la indiferencia que hay entre las relaciones interpersonales, de padres a hijos, de hermanos a hermanos. Entrando en el capítulo 16, nosotros nos hemos topado con esta parábola del mayordomo infiel, donde se nos habla que este siervo, este mayordomo, estaba derrochando todas las cosas materiales que no le pertenecían. Y usa la misma palabra derrochar que usaba en Lucas capítulo 15. Y en el versículo 9, y el 9 y el 14 nos ayudan a poner en contexto esta parábola. El versículo 9 dice, y yo os digo, haceos amigos por medio de riquezas injustas, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Por qué este hombre no fue recibido en las moradas eternas? Porque no hizo un correcto uso de las riquezas que tenía a su posibilidad cuando tenía un mendigo en la puerta de su casa. Versículo, y la razón por la que no lo hizo, dice el versículo 14 que les está hablando a los fariseos, versículo 14 del capítulo 16, los fariseos eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. ¿De quién? De Jesús. Entonces hay una conexión clara en estos capítulos que están antes de esta enseñanza acerca de la relación entre las personas y acerca del manejo del dinero y el derroche del dinero. Y la razón es por el amor al dinero. Entonces, esta parábola que Jesús va a enseñar acá es como el clímax de estas dos partes que ha venido hablando. Es el tope de la enseñanza que une estas dos para mostrarles a estos fariseos que le están escuchando con esta parábola cuál iba a ser su destino también. Porque ellos, como lo va a volver a explicar en esta parábola, tenían personas para mostrar compasión, para mostrar ayuda y no lo hicieron. Y lo único que ellos hicieron con el dinero era mostrarles a todos cuánto ellos tenían. Entonces eso es para que más o menos tengamos un contexto en la mente de lo que Jesús venía diciendo y ahora lo que va a venir a continuación. Empieza, y ahí en sus bosquejos tienen 3 divisiones que se desprenden del texto, y la primera división dice, el hombre rico y el hombre y el mendigo o el pobre en esta vida, mientras estaban vivos. El segundo punto del bosquejo es el hombre rico y el pobre en su muerte. Y el tercer y el más extenso, donde Cristo puso todo el énfasis y la cantidad de palabras, es el hombre rico y el pobre y su eternidad. Y su eternidad. Una de las cosas que
debemos, nosotros citamos a menudo uno de los versículos más famosos en la Biblia cuando estamos compartiendo normalmente también el Evangelio a otro no creyente, es Juan 3:16. Y en Juan 3:16, este versículo tan famoso, hay algo que a menudo nosotros pasamos por alto. En Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios va a tener vida eterna. Pero el que no cree, no solo no va a tener vida eterna, sino que va a tener lo opuesto a la vida eterna, sino que es condenación eterna. Condenación eterna. Claramente el texto está diciendo, si crees tienes vida eterna, pero si no crees no tienes esta vida eterna y te quedas en neutro, no, vas a tener una condenación que también va a ser eterna. Y ese es el punto del Señor en esta enseñanza. Empiezan los versículos, vamos a leer entonces el primer punto, versículos 19 hasta el versículo 21, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esta es una parábola de contrastes, una parábola de mostrar lo uno y lo otro. Y aquí está un hombre rico. Empieza Jesús diciendo, había un hombre rico y no había nada de malo. En ninguna parte en la Biblia nosotros encontramos culpa o condenación por ser ricos. Abraham era rico. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos dice que José de Arimatea, el que llevó el cuerpo del Señor Jesús, también era rico, pero ni de Abraham ni de José de Arimatea se nos dice lo que se nos dice de este hombre rico. ¿Y qué se nos dice de este hombre rico? Que se vestía con púrpura y lino fino y hacía cada día, no una vez al mes, cada día banquete con esplendidez. La idea de esta vestimenta de púrpura y lino fino se nos dice que era una vestimenta de la realeza, pero este hombre no era de la realeza, pero se vestía de esa manera. Y la razón por la que lo hacía es porque quería mostrarle a todos que tenía dinero, que tenía dinero. Y quería hacer banquetes con esplendidez, no eran cualquier banquete, con esplendidez. Este hombre, voy a leer algunos pasajes para podernos un poquito describir lo que el Señor Jesús está hablando aquí. Este hombre se parece mucho al hombre que Asaf está describiendo en el Salmo 73. Asaf en el Salmo 73 cuando dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar y casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar y el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les salta de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Este hombre era un hombre no solo rico, sino era un hombre arrogante. Era un hombre que quería presumir lo que tenía. Era un hombre que estaba enamorado de sí mismo.
Era un hombre que vivía para sí mismo. Y esto se hacía evidente que él no tenía tiempo más que para sí mismo por quien él tenía en su puerta. Aquí estaba la prueba, el examen para este hombre. Dice también, leemos en estos versículos, que había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas. Posiblemente este hombre que estaba en la puerta era llevado por personas día tras día con la intención de familiares o amigos de que algo bueno pueda llegarle de parte de este hombre que tenía semejante opulencia económica. Entonces ahí estaba una necesidad en la puerta de su casa. Y dice el verso 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían del banquete cada día que tenía este hombre. Pero aún los perros venían y le lamían las llagas. Y la idea de esto es, en esos tiempos en Israel, el perro no era un animal doméstico, ni era un animal que muchos querían tener en su casa. Por eso, cuando David está luchando contra Goliat, y Goliat le dice, ¿acaso soy yo perro para que vengas con palos? Dando a entender que en ese tiempo a los perros se les trataba de esa manera. Es decir, los perros eran animales odiados en ese tiempo, pero aún esos perros que eran odiados venían y lamían las llagas de este mendigo, dándole cierto consuelo que este rico no hacía. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, dando a entender que ni aun eso era alcanzado por él. Estaba claro que su exhibición, sus banquetes no le dejaban tiempo, como he dicho, para pensar. Y hermanos, era diferente. Solo pensar, estaba en la puerta de su casa. No sé cuán grande habría sido la casa de este hombre, seguramente era muy grande, mucho dinero. Cada vez que entraba y salía, lo veía ahí. Ni cómo pasar por alto, ni cómo ser indiferente. Allí estaba. La precisión de las palabras del Señor Jesús de contar esta historia. Entonces, aquí tenemos dos hombres. En este contexto en el que les decía del capítulo 15 y del capítulo 16 en cuanto a la relación unos con otros y en cuanto al uso del dinero. Lo que está mostrando en estos primeros versículos el Señor Jesús es claramente la indiferencia de este hombre acerca de la necesidad de alguien. Y dice que ansiaba. La idea de ansiaba es que clamaba por comida, pero no se la daba. También vemos acerca de que Dios, Jesucristo, quería contar esta historia poniendo no en cualquier lugar de la casa, sino en la puerta misma de este rico a Lázaro, este mendigo, para probar si este hombre realmente tenía corazón o no tenía corazón. Antes de pasar al otro punto, aprendemos que Dios pone a personas con necesidad en nuestra vida, en nuestras puertas, en nuestro camino. ¿Para qué? ¿Por qué Dios ha llenado el mundo de gente pobre? Porque hay muchos. Y una de las razones por la que Dios pone personas con necesidad en nuestro camino es para enseñarnos a compartir y a tener compasión de ellos. Aprendemos de esta primera parte que de la forma como usamos nuestro dinero demuestra dónde está nuestro corazón. En vez de ser generosos, en vez de ayudar la necesidad, siempre estamos buscando
maneras de encontrar que algo más nos falta a nosotros. El hecho de dar, ser generosos. Yo estaba pensando esta semana, mientras teníamos algún devocional en casa, acerca de este verso en Corintios que dice cómo debemos separar el dinero para darlo, no por obligación, dice la palabra, sino voluntariamente, con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y una de las cosas que estábamos hablando con mis familiares era, unas cosas que nosotros podemos decir, ya sé cómo no se debe dar la ofrenda. No se debe hacer por obligación, debe ser voluntario, no debe ser de mala gana, debe ser con alegría, ya sé cómo no se debe hacer y lo tenemos bien en claro. Y yo no me equivoco en eso. Y una de las preguntas es, normalmente no nos equivocamos en esto. ¿Por qué no nos equivocamos en esto? Entonces nos memorizamos tanto cómo no se debe hacer y cómo se debe hacer que a menudo nos olvidamos que se debe hacer. ¿Eso qué quiero decir? Muchas veces sabemos muchas cosas como del evangelio y el evangelismo que estábamos hablando el jueves. Ya sé cómo no se debe predicar y ya sé cómo se debe predicar. Y eso a menudo viene y engaña nuestras mentes y nos deja sin lo más importante que es predicar. Este hombre podía mostrar su generosidad, no dándolo la mitad, ¿no? Solo dándole un poco o ayudando en su necesidad. Pero no. Entonces aprendemos que Dios realmente está mostrando a los fariseos, como dice el versículo 14 del capítulo anterior, y no hacían esto. Y este hombre rico es como ustedes, fariseos. ¿Saben por qué no ha hecho nada por este hombre Lázaro? Porque amaba el dinero, porque lo amaba y por eso, como los fariseos se burlaban de Cristo, este hombre seguramente se burlaba de la necesidad del que tenía en la puerta, Lázaro. Aprendemos también en esta primera parte que la situación de un hombre en el mundo no es prueba de la situación a los ojos de Dios. Nunca, decía un autor, cedamos a la idea popular de que los hombres deben ser valorados según sus ingresos y que el hombre que más tiene debe ser más estimado. Y aunque otra vez nosotros sabemos esto, pero muy a menudo caemos en esta trampa. Muy a menudo caemos en esta trampa. Por eso Santiago tiene que decir, cuando entra una persona con anillo de oro, con un buen traje a la iglesia, nos llama la atención. Y mucho más si nos enteramos que esa persona había sido una persona importante y tiene dinero. Parece que mi relación se hace más cercana rápidamente. Por eso Dios tiene que decir, Dios no mira como los hombres, que ustedes solo miran lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. Si queremos medir a una persona, no se debe medir por lo que el trabajo o lo que tiene, sino por la gracia de Dios que tiene en su vida. Y esos textos que ya se han leído, creo que los tenía antes aquí, se siguen leyendo acá, donde dice en Jeremías, que han leído, está aquí también en mi cita, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y aquí está hablando. Primera perspectiva es cómo nosotros vemos y valoramos a las personas por lo que son o por lo que tienen. Y aquí el versículo está hablando de la perspectiva de esa persona. Si te vas a alabar de algo, alábate de lo que me conoces, no de lo que has llegado a tener, ni de lo que vas a tener, ni de la posición que tienes. A otros nos cuesta un poco más que a otros. Cuando tenemos algo en la vida o hemos logrado algo que a nuestros ojos nos parece importante, qué difícil es no ser como Ezequías y querer mostrárselo rápidamente a otros.
A otros les cuesta más. Otros de manera más disimulada, pero al fin y al cabo queremos que de alguna manera salga esa información. Seguimos con la parábola, versos 22. El verso 22, donde habla acerca de la muerte de estos dos hombres. Verso 22 dice: y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. La miseria de este pobre al fin terminó. Murió. No se menciona en este versículo que fue enterrado o que tuvo un velorio, un funeral. No hay. Si fue un funeral real o algo que sucedió en lo oscuro, en la pobreza, Jesucristo mejor opta por pasar en silencio esta parte. Pero por otro lado se nos dice, ¿qué pasó con el alma de Lázaro? Se nos dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Sus amigos, familiares que lo llevaban a esa puerta con la intención de que algo bueno pueda conseguir de este hombre, ya no era necesario que lo lleven más. ¿Por qué? Porque Dios mandó a sus ángeles para que lo escolten y lo lleven al seno de Abraham. Y la idea del seno de Abraham es la misma idea que cuando dice que Juan se recostaba en el seno o en el pecho del Señor Jesucristo. Este hombre ya estaba gozando del favor de Cristo. Aquel que quería que cayera algo de comida de la mesa de este rico, ahora estaba siendo llevado a este banquete celestial que había sido preparado por Dios. No se nos dice nada de su funeral, pero sí se nos dice sobre su alma y cómo fue escoltada y llevada. Pero también del rico, sí se nos dice sobre su funeral y cómo habría sido. Dice el versículo 22 nuevamente: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y más adelante sabemos que tenía 5 hermanos. Podemos casi imaginar que no habría sido algo que hubiera sido pasado por alto. Algo único que se ha visto en ese lugar, el sepelio de este hombre rico, su velorio, su entierro. Pero ambos murieron. En Eclesiastés capítulo 3, para que lo anoten, versículo 20, desde el 19 dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. Dice un gran autor: la muerte es una gran realidad que todos reconocen, pero de la que muy pocos parecen estar conscientes. La mayoría de los hombres comen, beben, hablan, planifican, como si fueran a vivir sobre la tierra eternamente. El verdadero cristiano debe estar en guardia contra este espíritu. Aquel que quiere vivir, como bien dijo un teólogo, debe pensar con frecuencia en el día final y convertirlo en su compañero. Sigue diciendo este autor: contra la murmuración, el descontento, la envidia, el estado de pobreza, contra el orgullo, la autosuficiencia, la arrogancia en la posesión de riquezas, hay pocos antídotos mejores que el recuerdo de la muerte. Murió el mendigo y sus necesidades corporales llegaron a su fin. Murió el rico y sus fiestas fueron interrumpidas para siempre.
A menudo yo creo que la riqueza es una bendición, pero también creo que la enfermedad y la pobreza también es una bendición, aunque algunos no lo crean así. Porque los que están enfermos a menudo meditan en la muerte. Y a menudo viven con esa visión, aprovechando cada día porque no saben si mañana van a estar aquí. Mientras el que está todos los días muy saludable, a menudo olvida que un día va a morir. La cosa es cómo administra cada uno lo que se le ha dado. Por otro lado, vemos algo especial, hermoso en esto, es que, decía un autor, aprendemos que las almas de los creyentes son especiales, son especialmente cuidadas por Dios en la hora de la muerte. Poco sabemos o nada sabemos del estado de los muertos cuando llegue nuestra última hora y estemos a punto de morir. Seremos como los que viajan a un país desconocido. Pero puede satisfacernos que los que mueren en Jesús están en buenas manos. No carecen de hogar, no están sin techo, no están errantes entre la hora de la muerte y la resurrección, no les falta nada. ¿Y qué es lo mejor de todo? Filipenses 1:23. Filipenses 1:23 dice, Pablo está hablando acerca del día de su muerte y su permanencia en esta tierra. Filipenses 1:23 dice, mas si el vivir en la carne resulta, desde el 22, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy en estrecho o persuadido. Tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo sé, hermanos, que no nos gusta hablar de esto a menudo. Y cada vez que alguien habla sobre la muerte o la enfermedad, ya nos ponemos mal. Ya nos ponemos mal. Es como ese chiste, creo que tal vez alguno de ustedes lo ha escuchado, acerca de una profesora que va a un kinder y les preguntaba a los niños, ¿quiénes quieren ir al cielo? Y todos los niños levantaban la mano, ¿no? ¿Quiénes? Y un niño no levantaba la mano. Y todos los niños levantaban la mano. Y un día la profesora se acercó al niño y le dice, ¿por qué no levantas la mano tú cada vez que yo pregunto quiénes quieren ir al cielo? ¿No quieres ir al cielo? Y el niño dijo, sí quiero, pero no ahora. No ahora. Y eso es lo que yo creo que muchos de nosotros tenemos. ¿Quiénes quieren ir al cielo? Todos. Pero no ahora. No ahora. Y por eso yo creo que la Biblia tiene, no es que Dios nos esté animando a que querramos morir, pero aquí dice Pablo, es muchísimo mejor. Hace rato cantábamos una canción donde decía, hay un lugar resplandeciente, el que mi alma anhela por llegar. ¿De verdad? Y aquí entonces aprendemos que a veces no debemos manejar la muerte como un tema tabú, porque Cristo ya ha vencido la muerte. Y los que están con Cristo también lo van a hacer, esa es la promesa. Y no debemos meditar en la muerte cuando todo consuelo humano ya nos ha fallado. Cuando el médico ya dice, ya no hay tal, ya ni modo, entonces ahora meditaré nomás en lo que tengo aquí. No, hermanos. Yo lo digo porque yo sé que también es como que me estoy disparando en el pie. Es difícil, es difícil. Pero no olvidemos el lugar hacia donde vamos y quién allá nos está esperando. Y eso debe ser un motivo de meditación, no solo en la pobreza y en la enfermedad, sino también en la prosperidad y en la salud.
Pasamos a nuestro punto y lo último y donde vamos a estar un poco más de tiempo. El hombre rico y el pobre mendigo en la eternidad. Vamos a leer desde los versos 23 hasta el 31, noten que es la razón por la que Cristo contó esta historia. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en esta agonía, en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre vosotros y nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de los muertos. Esta parábola tiene como título en la mayoría de nuestras Biblias: el rico y Lázaro, el rico y el mendigo. Pero lo interesante es que esta parábola termina con los roles opuestos. El que era rico ahora está rogando, está mendigando. Y el que era mendigo ahora está en gozo, en banquete, en plenitud. Se nos dice que este hombre abrió sus ojos en el Hades, y este Hades es como sabemos, una representación del infierno o del lago de fuego o del Gehenna. Que en el Antiguo Testamento el Gehenna era un lugar como el basurero donde se echaba lo que ya no servía. Y la idea de eso era que todo el tiempo se quemaba esa basura y que el fuego nunca dejaba de arder en ese lugar. Por eso se toma este lugar como Hades, como infierno, como lugar de tormentos o como el Gehenna. Algo que podemos decir acerca del infierno y que el Apocalipsis dice: uno de los deseos que las personas van a tener cuando estén en el infierno, ¿cuál va a ser? Según Apocalipsis, uno de tantos. Dice Apocalipsis que uno de los deseos que ellos van a tener es morir. Es decir, dejar de existir, ser aniquilados para siempre. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no va a parar. Y lo peor de todo esto, otra de las razones por la que la Biblia le llama al infierno lugar de tormento, donde dice que el gusano de ellos no muere, dando a entender que sus conciencias van a estar intactas. Y esto va a ser grave, hermanos. Piensen conmigo. Las personas que van a estar ahí, no es que sus conciencias van a dejar de existir, sino que ellos van a estar ahí y van a recordar toda su vida desperdiciada, cada oportunidad, cada predicación, cada cosa. Y lo que ellos van a querer es sacarse la cabeza por ya dejar de pensar, porque eso es lo que los va a atormentar. Día tras día, minuto tras minuto, y eso por toda la eternidad. Una vez, no sé por qué, después del fallecimiento de mi hermana, yo soñé, y aunque esto no es palabra de Dios, pero yo soñé a mi hermana
gritando, pidiéndome ayuda para que la saque de un lugar como este. No podía hacer nada. Y yo no sé si eso vino, ¿no? Como hay un gran misterio acerca de los sueños, pero eso me hizo poner un poquito los pies en la tierra acerca de lo que este libro dice es verdad. Y aunque no debería ser por los sueños que debemos creer la Biblia, sino porque la Biblia es inerrante, a menudo hay algunas cosas que Dios trae a nuestra mente, si es que fue Dios quien lo trajo, que nos ayuda a entender que este libro es verdad. No podemos imaginar a mujeres, a niños en esta situación. No podemos. Y lo peor es la impotencia de ya no se puede hacer nada. Y peor, ¿no? No podemos imaginar a familiares allí. Una vez compartiendo el Evangelio con uno de mis hermanos y siendo duro y duro con el Evangelio, después de eso, él me preguntó, ¿le compartiste el Evangelio a mi hijo mayor? Y él me dijo, yo le dije, sí. ¿Y qué te dijo? Igual que tú. No, se endureció y no quiere saber del Señor. Y él me dijo, entonces me mantengo firme en mi decisión, porque cuando muera, aún ahí quiero estar con Él. No tenía idea de lo que estaba hablando. Hermanos, no es mi intención. A menudo se usa el infierno como aún la gente no creyente cuando salimos a predicar y le hablamos del infierno, ellos se burlan. Pero esas burlas han hecho tanto efecto en nuestros corazones que nosotros mismos ya hemos decidido callarnos. De una verdad que es tan clara en la Biblia. Los labios que más compasión y misericordia han mostrado en este mundo eran de Jesucristo. Y es Él el que está hablando de esto. No debemos tomar por menos eso, hermanos. Entonces, ahora es este rico que está de mendigo y está empezando a hacer peticiones. Y empieza, como leíamos en estos versos, diciendo, alzó en el ojo, sus ojos, en el Hades, estando en tormentos. Y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Y una de las cosas que podemos ver rápidamente, que tal parece que ni aún en ese lugar su corazón había cambiado. Sigue viendo a Abraham. No vemos diciendo, Dios, perdón, era verdad. Y tal parece que este hombre, al llamarle Padre Abraham, era una persona que sí conocía acerca de las verdades del Antiguo Testamento. Y ahí lo ve a Abraham a la distancia y lo ve, dice a Lázaro, y aunque no se puede netamente tomar todo esto literal, pero por lo que cuenta el Señor Jesús, Él sigue con la misma perspectiva de ver a Lázaro como un mendigo, como un siervo. Él está para servirme, aún viéndolo en el otro lugar, sigue viéndolo a Lázaro de la misma manera. Y es interesante que le dice a Abraham, mándalo. Está buscando un favor de alguien que cuando estaban en vida, ni uno recibió de él, ni vergüenza. Sigue viendo, Abraham, tú eres el patriarca y él es un siervo, mándalo. Y Abraham les responde y le dice que hay un gran abismo entre ellos dos, que no se puede pasar de un lado a otro. Queriendo mostrar con este punto que estas eternidades ya están selladas.
No hay tal cosa como el purgatorio, que estás en un lugar y después vas a ir a otro lugar. No, ya no se puede. Es para siempre, es para la eternidad. Y saben, un comentarista decía, porque se puede ver de dos maneras esta parte de la segunda petición. La primera petición era refrescar la lengua, porque estoy en esta llama. Y la segunda es, mándale a que hablen a mis hermanos, para que les advierta, les prevenga, para que no vengan a este lugar donde estoy yo. Pero se ve también, por un lado, que sigue viendo a Lázaro como siervo, a Abraham como que dale órdenes. No hay un corazón de pedir perdón a Dios por el arrepentimiento, porque se equivocó. Y por eso se puede dar lugar a dos interpretaciones en esto, o dos caminos. Este pedido, que le hablen a sus hermanos, no necesariamente se puede interpretar como que al fin comenzó a sentir compasión y interés por los demás, porque no lo hizo con Lázaro mientras estaba en la tierra. Se puede ver también de esta manera. Mándales a que les hablen a mis hermanos para que no vengan a este lugar, porque si alguien me hubiera advertido a mí, yo no hubiese venido a este lugar. Yo estoy aquí porque nadie me dijo a mí sobre este lugar. Primera cosa. Segunda cosa, diles que les adviertan, porque por el tipo de vida que yo he llevado en la tierra, en los banquetes de cada día, y mis hermanos compartían conmigo, si vienen a este lugar, me van a decir, es tu culpa. Por tu culpa no tuvimos tiempo también para pensar y no venir al lugar donde tú estás. En palabras sencillas, una interpretación está diciendo, no está pensando en ellos y sigue pensando en sí mismo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, obviamente, es que empezó a pensar en los demás. Empezó a decir, mándale para que hablen de a mis hermanos, para que no vengan a este lugar, para que se arrepientan y no sufran lo que yo estoy sufriendo. La respuesta de Abraham es, a Moisés y a los profetas tienes. En otras palabras, le está diciendo a este hombre, si hubieras escuchado a Moisés y a los profetas, no hubieras estado allí. Porque ahí hubieses leído acerca de vivir una vida totalmente diferente a la que llevaste mientras estuviste en la tierra, confiando en Dios, negándote a ti mismo, tomando interés por otros, ayudando al necesitado, a las viudas, al huérfano, siendo humilde. Y si alguien de los muertos va a ellos, se van a convertir, decía este hombre, insistiendo. Y algo que nosotros de manera rápida podemos recordar, en la Biblia había un hombre que también se llamaba Lázaro que resucitó. ¿Y qué pasó cuando Lázaro resucitó? La mayoría de los que le conocían a Lázaro se convirtieron. La Biblia nos dice, no, más bien querían matarlo, volverlo a matar. En Juan capítulo 12, 10, se nos dice que Jesús se levantó de los muertos. Y los que no creyeron a Moisés y a los profetas, tampoco le creyeron a él. Una lección, y ya en este punto que podemos ver acerca de lo que Cristo está diciendo, es aceptar la Escritura como la palabra de Dios y por la gracia de Dios vivir la clase de vida que allí se demanda, la cual fue ejemplificada por Jesucristo. Cuando estaba nuevo en la fe, hermanos, a menudo pensaba como este hombre rico. Si tan solo un milagro pasara, mis familiares se convertirían a Cristo. Si tan solo algo sobrenatural ellos podrían ver, realmente le pondrían interés a la palabra del Señor.
Pero aquí Abraham está dando una respuesta. Ningún muerto, aunque resucite, puede añadir algo más al poder de lo que ya tienen en sus manos. Tienen Biblias en sus casas. Y aquí se está hablando acerca de Moisés y los profetas. Más que todo, el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos la Biblia con el Nuevo Testamento más. Si así fue con el Antiguo Testamento, ¿qué será con la Biblia completa? Como estaba diciendo hace rato, pocos pasajes son tan terribles como este, donde se habla acerca de una persona que ya está en el infierno y lo que está sufriendo. Y fue pronunciada por Jesucristo. Aprendemos en esta última parte que los hombres inconversos descubren el valor de su alma después de la muerte, cuando es demasiado tarde. La transformación que se producirá en las mentes de los inconversos después de la muerte es una de las cosas más terribles, dice un autor, de su situación futura. Hay una canción que hemos empezado a cantar. Estaba pensando en esto mientras pensaba en esta aplicación, que habla de podremos ver su gran gloria y su majestad, y entonces vamos a entender, bueno, ellos también cuando mueran van a ver. Y allí podemos poner como esa canción, van a entender. Verán, sabrán, comprenderán cientos de cosas a las que se han obstinado en estar ciegos mientras estaban vivos. Descubrirán como Esaú, dice un autor, que han malvendido su felicidad eterna por un plato de lentejas. En palabras de un teólogo, dice un autor, y escuchen esta frase: el infierno no es nada más que la verdad conocida demasiado tarde. El infierno no es nada más que la verdad conocida demasiado tarde. Cuando le están pidiendo, este hombre rico le dice, si resucitas a Lázaro, lo conocían a Lázaro, si lo mandas, se van a persuadir y no van a venir, van a creer. Y Abraham le dice, no, que escuchen a Moisés y a los profetas. Aprendemos que los milagros no tendrán efecto en los corazones de los hombres si no creen la palabra de Dios. Las Escrituras contienen todo lo que necesitamos para ser salvos. Esta lamentable espera de algo que no tenemos y a la vez que despreciamos lo que tenemos es lo que lleva a la perdición de miles de almas. Un milagro, un milagro. Y yo, hermanos, estaba pensando en esto y lo que estamos haciendo los jueves y la providencia y lo que se leía en Esdras. Esdras preparó su corazón y ayer dedicó su corazón conforme a la Biblia de las Américas para estudiar, para practicar, para enseñar. Y yo creo que son tres cosas que podemos estarnos repitiendo entre nosotros a menudo. Vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a practicar, vamos a vivir de manera coherente, pero también las vamos a enseñar a otros. Y enseñar a otros hablando del día jueves que estamos hablando acerca del evangelio y el evangelismo. Este hombre rico quería que Lázaro se levante para que vaya y los persuada para que no vengan. Y Abraham le dice que lean a Moisés y a los profetas y así se van a persuadir y así no van a venir a este lugar si lo creen. Y algo que yo quiero que podamos ir con nuestras Biblias a Lucas capítulo 24, si no estoy mal. ¿Y de qué hablan Moisés y los profetas? Lucas capítulo 24, ¿de qué hablan Moisés y los profetas? El versículo 44, Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas
y en los salmos. Moisés y los profetas y los salmos apuntan ¿a quién? ¿Hablan de quién? De Cristo. Que lean a Moisés y a los profetas, y si lo creen, no van a venir a este lugar. Que se persuadan por el evangelio, en pocas palabras, porque Moisés habló de mí, los profetas hablan de mí, los salmos hablan de mí. Si creen en la palabra, entonces no van a venir a este lugar. Y una última aplicación para nosotros, creo que se desprende de una manera clara, es de persuadir a los no creyentes diciendo que hay un lugar así y que crean la palabra. Por eso yo decía el día jueves que importante es al estudio traer nuestras Biblias y leerles las Biblias, leer lo que Moisés dijo, leer lo que los profetas dijeron, para con eso intentarles persuadir para que no vayan a ese lugar. Obviamente en este tiempo ha cambiado nuestra manera de pensar acerca de las cosas sobrenaturales que esperamos que pasarían para que alguien se convierta. Lo más sobrenatural que tiene que pasar es que esa persona crea en lo que le estamos explicando o leyendo. Por eso cada vez que vamos a estar hablando del evangelismo y vamos a estar, ¿recuerdan ese pasaje donde las personas que están escuchando al Señor Jesucristo les dicen, Él no es como los escribas y fariseos, Él nos enseña como alguien que tiene autoridad? ¿Y de dónde venía esa autoridad de Jesucristo? ¿Por qué su enseñanza era diferente de los escribas y fariseos? Porque Él vivía de una manera coherente con lo que Él hablaba. Y yo, hermanos, cuando ya lleguemos, me adelanto al día jueves y salgamos a predicar el Evangelio, si nosotros no vivimos de manera coherente con lo que predicamos, nuestra predicación no va a tener nada de poder. Nada de poder. De hecho, hasta las personas nos van a decir, si tú realmente creerías lo que me estás diciendo. Tenemos que nosotros primero conocer la palabra, creer la palabra, vivir la palabra y con convicciones salir y predicar esa palabra, esperando que Dios obre. Siempre me acuerdo de un amigo que me contó un ejemplo de 3 ateos que estaban caminando por una calle y Jonathan Edwards estaba predicando en la calle el Evangelio. Y los 3 ateos pasaban por el lado de Jonathan Edwards y uno de ellos decidió pararse y escucharlo mientras él predicaba. Entonces los otros 2 que vieron a su amigo quedándose ahí volvieron y le dijo, ¿por qué te has quedado aquí? Si nosotros no creemos lo que este hombre está diciendo. Y este le dijo, pero él sí cree lo que él está diciendo. Él sí cree lo que él está diciendo, porque cuando él predicaba, lo predicaba con convicción. Realmente, una de las razones por las que muchas veces no predicamos el Evangelio, no persuadimos, es porque ni nosotros a menudo lo creemos. Y eso es el deseo que tenemos en los estudios del jueves. Vamos a estudiar, y no son cosas muy novedosas, pero vamos a estudiar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude a creerlo, a vivirlo, y que nos dé la gracia para salir y compartirlo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayer en el estudio que teníamos en varones decíamos, ¿cómo crecemos? Y la base, la cosa básica que uno en la vida natural, en el cuerpo biológico respondería, nos tenemos que alimentar para crecer. Y hoy, Señor, hemos compartido tu palabra, este alimento, Señor, que pueda nutrir nuestro cuerpo espiritual, Señor. Y que nos anime, Señor, que nos anime, que abra nuestras bocas, Señor. Que abra nuestras mentes para que cuando leamos
el día a día que nos estás enseñando cosa tras cosa, día tras día, no las dejemos escapar, Señor. Que nos pongamos en campaña para poder poner por obra no lo que nos has dicho tal vez hace un mes, hace 2 meses, sino lo que nos dices hoy. Señora, ayúdanos porque estoy seguro que así igual como este rico que le pusiste este examen de este hombre necesitado, así también estás poniendo en nuestras vidas lo mismo, Señor. Tal vez no tenemos la riqueza de este hombre, pero siempre podremos hacer algo por otros, Señor. Ayúdanos a entender que la manera que vivimos tendrá implicaciones en la eternidad. Señor, ayúdanos a abrir tu palabra para que Moisés y los profetas convenzan de Cristo a otros, Señor. Ayúdanos en la predicación de tu evangelio. Yo creo, Señor, que como iglesia nos estás llamando a estudiar tu palabra, a vivir vidas coherentes. Si no lo hemos estado haciendo, Señor, ayúdanos porque es más fácil saltarse ese punto y querer hablar, pero no vivir primero nosotros. Nos cuesta, Señor. Somos negligentes muchas veces, pero si tú nos estás pidiendo algo, Señor, también te pedimos que nos ayudes a llevarlo a cabo. Te pido por la predicación de tu palabra y que realmente como lo hizo Abraham, también lo podamos hacer nosotros. Que apuntemos a tu palabra, porque tu palabra apunta a Cristo. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de esto y que ya mañana estemos en otro tren y volviendo a lo mismo de antes, Señor. Que lo tengamos presente. Ayúdanos a recordar y ayúdanos a ver a las personas que pones en nuestro camino, Señor. Y a entender que la necesidad más grande de estas personas es su necesidad espiritual, pero también la parte material, Señor. Ayúdanos a ser generosos y ayúdanos a invertir para la eternidad, Señor. Ayúdanos no por la retribución que tú has prometido, porque tú has dicho que el que siembra escasamente también va a cosechar. No por eso, sino porque te amamos y queremos participar de este privilegio, Señor. Gracias, te damos gracias por tu palabra y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.